Ahí Chomsky empieza explicando su teoría eh, y defiende, recuerden siempre que él va a defender algún tipo de innatismo. A ver, Way to compare veamos. both philosophers is to look at them as mountain diggers Bueno, ahí dice esta boludez de la working at the montaña. opposite sides of the same mountains with Soy de different Boca, sí. tools without knowing even if they are working in each other's Bueno, eso, direction. la idea es para alguien que All learning que nunca vio este concerning debate. man, Y sí voy a opinar ranging from arriba, history to linguistics and porque bueno, psychology, are faced porque with hay the boludos que question dicen que deje de whether in the hablar last esa. En YouTube lo instance subí we are the y product alguien of all decía, kinds of qué external molesta esa factors, boluda hablando todo el tiempo, or pero if in busca el spite of video our sin differences comentario, we have something we campeón. could call a common Bueno, human nature by which we can call each other human beings. bueno, entonces So my ahí... first question is to Mr. Chomsky, because you, Mr. Chomsky, employ often the concept of human nature, and even in this connection you are La using nota, terms like innate la, ideas and innate la structures. pinta del chabón este con Which ese pelito arguments can you me derive from asesina. linguistics in order to give such a central position Sí, pueden to bardear a... this Bueno, a Foucault no notion tanto. of human nature? Well, let me begin in a slightly technical way. Sí, muy bichi, porque A claro, person who's imagínate esto es interested el in studying 71. language is faced with a very definite empirical problem. Licorice pizza. He's faced with an organism, a mature, let's say, adult speaker, who has Las somehow manitos me acquired matan. an amazing range of abilities which enable him in particular to say what he means, to Dice understand que se va a what people poner say to técnico, him, pero la verdad que su to do this lenguaje es in muy llano. Y a vieron que fashion eso es that I algo think que it's proper to tienen call los highly yanquis. En creative. realidad son bastante como... Now, the person who's acquired Llanos this en su- intricate and highly articulated and organized collection of abilities, the collection of abilities that we call knowing a language, Ya empiezan a that venir a person bardear a Foucault. ¿Para has qué been vienen a bardear exposed acá to a a certain Foucault? experience. Váyanse. He has been presented Hijo de in the puta. course of his lifetime with a certain amount of data, of direct experience with the language. El And we dispositivo. can investigate the data that's available to this person. And having done so, in Ay. principle, we're faced with a very clear and a reasonably clear and well-delineated scientific problem, namely the problem of La accounting for pinta de the esto, gap hay gente de Puan que se sigue between vistiendo así. the really quite small Y de FESOC. quantity of data, small and rather degenerate quantity of data that's presented to the person, to the child, and the very highly articulated, highly systematic, Claro, la hipótesis de profoundly Chomsky es, organized, cada persona se resulting encuentra con un knowledge montón that de he datos medio somehow inconexos derives y from this pobres data. en el lenguaje. Furthermore, Y todos even podemos more crear remarkable, we un nivel notice de that articulación, in de a wide range jerarquía, of languages, in generar fact, un all that sistema have muy been complejo, studied que eso seriously, significa entonces que todos there tenemos are algún tipo de innatismo, de remarkable capacidad. limitations on the kinds of system that emerge from the very different kinds of experience to which people are exposed. Well, there's only one possible explanation Ven, for ahí está. what one Acá can say está in a rather la tesis schematic fashion del innatismo. for this remarkable Esto es medio phenomenon, pesado porque es namely lingüística. the No nos assumption importa, that the pero individual himself contributes ven, el individuo, a su good deal, cierta an overwhelming innatismo, part, in fact, tiene of una the gran general importancia schematic structure and perhaps even of the specific content para of poder the conocer el knowledge lenguaje. that he ultimately derives from this Acá, very acá. scattered and limited Mira, experience. mira. That is, to put it rather loosely, the child must begin with the knowledge, certainly not with the knowledge that he's hearing English or Dutch or French or something else, but he does start with the knowledge that he's hearing a human language of a very narrow and explicit type that permits a very small range of variation. And it's Me mata because esta he gente. begins with that highly Esta. organized and very restrictive schematism that he's able to make the huge leap from scattered and degenerate data to highly organized Es knowledge. esta idea de que And I would lo claim empírico, then los that datos, los factores this externos son muy instinctive desorganizados knowledge, y if son you más bien like, this degenerados, usa esa schematism palabra. that makes Y it que possible to entonces, por lo derive tanto, el individuo complex tiene que and tener intricate algún knowledge tipo on the de basis of very esquema o de partial organización data que pueda hacer is que todos one esos datos que fundamental son tan constituent of human nature. But dispersos then I se assume organicen. that in other domains of human intelligence and other domains of human cognition and even behavior, something of the same sort must be true. Bueno, ven, Well, acá the lo pasa de la collection of lingüística a otra cosa. Y acá aparece la importancia de lo mass político. innate ¿No? schematisms
innate organizing principles, which guides our social and Nuestras redes intellectual sociales. and individual behavior. That's what I mean to refer to by the concept of human nature. La carita. Well, Bueno, tengo Mr. hasta ahí. Foucault, Y acá viene if I'm Foucault. thinking at your books Agárrense de like las Histoire de la manos. folie et Les mots et les choses, I got the impression that you are ¿Por qué habla así, working no? Él? on a completely different level and also just with an opposite aim, opposite goal. If I'm thinking about the word schematism in relation to human nature, then you are just trying to work out that there are in several periods, several schematisms. What do you think about this? Well, if you permit, I will answer in French because my English is so bad that I would be ashamed to answer in English. Bueno, esto es Il est hermoso vrai que je me méfie un peu porque siempre los de franceses cette hablan en notion francés, de no les pidas nature que hablen humaine. en otro idioma. Mais je m'en méfie pour la raison suivante. Je crois que parmi les concepts, parmi les notions dont une science peut se servir, il y a évidemment des notions qui n'ont Bueno, qui acá sont ya d'un plantea su niveau, diferencia y es que él no desconfía qui mucho sont de la idea de una une naturaleza élaboration humana. qui est une Que esta es fonction una discusión différente. bastante Par exemple, similar bon, prenons le cas de la biologie. que tenían à Zizek y l'intérieur, Peterson, dans ¿se le acuerdan? domaine de la biologie, vous avez des concepts qui sont plus ou moins bien établis, comme le concept de réflexe. Bon. Et puis, vous avez d'autres notions qui sont en quelque sorte des notions périphériques. Des notions périphériques qui ne jouent pas un rôle en quelque sorte organisateur Pani, que à eran de l'intérieur de Pani. la science, des concepts qui ne sont pas des instruments d'analyse, des concepts qui ne sont pas Bueno, acá ya descriptifs empieza la non cosa plus. francesa Ce de sont des decir notions en es más quelque sorte qui complejo. servent simplement Como à que los- indiquer des problèmes Los franceses siempre son, ou bueno, todo esto encore que qui dicen los servent yanquis à es indiquer extremadamente des domaines simple. d'objets à étudier. Prenez par exemple, il y a une notion comme ça qui est, je crois, Y está été tomando très algo que importante estudió dans bastante l'histoire él, de que la es la biologie. biología. C'est tout simplement la notion de vie. Bon, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, Entonces lo que va a hacer es demostrar, les que es gens algo qui propio de étudiaient Foucault, la de demostrar nature cómo ne algunos se conceptos, servaient por pas du ejemplo el de concept vida, de que es vie. tan importante Ils para la classaient les biología, êtres naturels, tenía un qu'ils significado soient determinado vivants para ese campo ou de non saber, vivants, ¿no? dans une espèce de grand tableau, Por ejemplo, de se grande clasificaba a hiérarchie. los La seres vie était vivos, ¿no? Había une un notion tipo dont de ils ne un se modo de servaient entender lo pas que et era dont la ils n'avaient vida. pas besoin. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de problèmes se sont posés, comme par exemple les problèmes de l'organisation intérieure de ces êtres dont on avait fait la classification. Ou bien encore, avec le Ay, me progrès mata du la pinta de palermitano que microscope, tiene. le microscope d'Amici, on a vu apparaître tout un tas de phénomènes qui n'avaient pas été jusque-là encore perçus et dont les mécanismes, dont le fonctionnement n'était Este pas te está encore chamullando clair. esta, mira. Les progrès de la chimie ont fait également apparaître les problèmes concernant les rapports entre les réactions chimiques et les processus physiologiques de l'organisme. Et voilà que tout un domaine d'objets est apparu, domaine d'objets mira, absolument nouveau pour le biologiste, et c'est cela qui a été appelé la vie. Sí, tiene un Et nombre la vie, bandaín, c'était tipo. une notion qui servait à indiquer le champ des objets et des domaines nouveaux que la science avait à parcourir. Bon, et je dirais... Bueno, esperen que voy a bajar porque tienen razón, está muy, muy fuerte. Bueno, básicamente lo que está diciendo para discutir la hipótesis, y voy a simplificar, pero bueno, para discutir la hipótesis de Chomsky, es que el problema de la idea de, por ejemplo, naturaleza humana es que lo que él estudia, como un historiador de la ciencia, como dice él, es que en determinados momentos históricos del campo del saber fue cambiando qué se consideraba como, por ejemplo, vida o como incluso humano, va a decir, de otros siglos más adelante. O sea, eso estaba en discusión y no era simplemente estar en discusión porque había debate, sino que tenía que ver con que había determinados dominios, determinados objetos que directamente no podían ser vistos, no habían aparecido para el campo del saber y que empiezan a surgir, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, etc. Entonces, por eso,
va a decir esto importante, que es que Comme el ça, en concepto de historien vida... des sciences, si vous voulez, que la notion de vie a été un indicateur épistémologique, un index des problèmes à parcourir, et je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose de la nature humaine. Uy, Foucault miren, vergelijkt dus het begrip menselijke Miren. natuur van Chomsky met het begrip leven in de biologie en in de geschiedenis van ¿Cómo dat se vak. llama este lo pérfido? Que viene, bueno, este boludo está tratando de hacer lo que quiero hacer yo, que es explicar. Bueno, básicamente se entendió entonces la discusión. Chomsky toma la idea de innatismo y de naturaleza humana. La naturaleza humana justamente estaría vinculada con estar incorporada en cada individuo, estar incorporado en cada individuo determinados esquemas innatos para el conocimiento, por ejemplo, para la adquisición del lenguaje y para el uso del lenguaje, y que también se podría dar en otros ámbitos. Y lo que Foucault le está diciendo es que Sky, Foucault le está diciendo es, bueno, yo sospecho que con naturaleza humana puede pasar algo similar que lo que sucede con el concepto de vida, que en un momento determinado era justamente un indicador de determinados problemas que no eran vistos por el campo del saber y que luego empezaron a emerger. Entonces, está diciendo eso el tipo, ¿no? Sí, hay como muchos comentaristas, pero me mata la ropa de este, como que todos se visten como Tellerman, ¿vieron? Bueno, vamos a pasar a este que está explicando y que no nos interesa porque En básicamente hij eso doet es lo que dat estoy haciendo omdat hij dat begrip Toco, 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 toco. Chau, chau, chau. Bueno, está bueno igual porque este tipo lo explica bastante bien. Y ahí vuelve. in de geschiedenis niet zoveel aandacht besteedt. Dans l'histoire traditionnelle des sciences, on accorde en effet le maximum, enfin la tradition veut qu'on accorde le maximum à la créativité des individus. L'histoire des sciences, jusqu'à ces dernières années, consistait essentiellement à montrer en quoi un individu, que ce soit Newton ou que ce soit Mendel, peu importe, avait été effectivement le créateur. Bueno, acá él está hablando ou le un poco y también découvreur critica de esta manera a d'une Chomsky, vérité que es qui que était Chomsky là, le da mucha inscrite importancia al dans les choses individuo, et a la dans le cuestión de la monde, et que creatividad, personne y ahí avant eux Foucault hace n'aurait una vu. crítica de eso, Le ¿no? postulat, il y a, je crois, qui dort Que es justamente la historia l'histoire tradicional. des Vieron que la sciences historia traditionnelles, tradicional lo que hace es decir, bueno, c'est que Newton la descubre vérité algo, est là Galileo pour être descubre connue, algo. et que pourtant l'esprit de l'homme, par la suite, par l'effet d'un certain nombre d'inhibitions ou d'obstacles, n'est pas parvenu à voir cette vérité. L'esprit de l'homme est fait pour voir la vérité et un obstacle contingent l'en empêche. Cet obstacle, ça peut être, eh bien, selon les historiens, les conditions économiques et sociales, ou ça peut être la forme des mentalités, ou ça peut être la crédulité, les vieux thèmes et mythes religieux, par exemple, ou moraux, enfin tout ceci qui constitue comme les obstacles, les écailles sur les yeux de celui qui voudrait voir. Mais en droit, l'esprit est fait pour voir, en droit, l'esprit est fait pour avoir accès à la vérité. Dans cette conception Mira traditionnelle este, el del de bolsón. l'histoire des sciences, d'une part, si vous voulez, on donne toute la créativité à l'individu, qui est en droit possesseur de la vérité. Bueno, esto es importante. Yo creo que Chomsky era lingüista, o sea, y estudiaba muchos idiomas, así que yo creo que bastante lo entendía. Bueno, esto lo que está diciendo Foucault es muy importante, porque él lo que cuestiona es la historia tradicional y justamente esta concepción según la cual el individuo es creador, el individuo tiene una mente totalmente preparada por el conocimiento y que lo que lo frena en ese deseo de conocer es una serie de obstáculos que pueden ser obstáculos históricos, religiosos. A ver, por ejemplo, Galileo siendo obstaculizado por las creencias religiosas con respecto a la cuestión de que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Por ejemplo. Entonces él hace una crítica de esto, porque para él justamente no es que hay un individuo que tiene el derecho de la verdad y que puede acceder a la verdad y que ciertos factores históricos externos, son simplemente obstáculos. Él va a pensar de otro modo cómo se construye el saber
y ahora lo vamos a Et puis visualizar. on la lui retire par le système des obstacles qui viennent d'une façon tout à fait contingente l'empêcher de saisir, de formuler, de construire cette vérité à laquelle il a droit en principe. Me mata que en carnaval un domingo Alors, estén moi, acá mirando le esto igual, problème ¿eh? qui s'est posé à moi, Casi c'était que no précisément se un peu coge. l'inverse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on assiste à une grande transformation scientifique? Dans une Hola, vieja. transformation scientifique, comme par exemple la naissance de la biologie au milieu du XVIIe siècle, ou la naissance de la philologie à la fin du XVIIIe, au début du XIXe. Ven que siempre su perspectiva es histórica. D'obstacles, un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées toutes faites tombent et viennent à disparaître. Mais ce qui m'a frappé, c'est que une science, au moment où elle naît, non seulement se débarrasse d'un certain nombre d'obstacles et d'obscurités, mais en même temps, elle supprime un certain nombre de savoirs et de connaissances existantes qu'elle occulte, qu'elle cache, comme si elle appliquait une grille nouvelle qui, tout en permettant de faire apparaître des phénomènes jusque-là cachés, cache des connaissances déjà acquises. Donc, une science, le progrès d'une science, l'acquisition d'une science, ce n'est pas simplement l'oubli des vieux préjugés, ce ne sont pas simplement les obstacles qui tombent, c'est une véritable nouvelle grille qui cache un certain nombre de choses et du coup fait apparaître. Bueno, Donc, lo dejó clarísimo. O sea, lo que él está diciendo es que en el conocimiento no hay alguien que quiere conocer la verdad y que hay determinados obstáculos externos, degenerados, morales que no le permiten conocer, sino que el avance de la ciencia se da porque hay una nueva grilla, dice Foucault. Quizás esto tiene cierta familiaridad con el cambio de paradigma de Kuhn. Como ustedes sabrán, esta cosa de que hay paradigmas que son inconmensurables y que simplemente se reemplazan y que no hay un progreso de una manera lineal de la ciencia. Bueno, no es exactamente eso, pero hay algo de ese orden. Lo que dice Foucault es que el avance de la ciencia no tiene que ver justamente con correrse los velos, desatarse las ataduras religiosas, morales que no permiten conocer, sino que es una nueva grilla que nos permite hacer aparecer incluso algunos objetos que antes habían sido ocultos, que no eran importantes. Esa es la idea, ¿no? Es como si fuesen distintos... Estoy tratando de usar una analogía medio pedorra, pero es como si fuesen anteojos 3D, pero no en el sentido de que tengo un anteojo, una anteojera que está sucia y me tengo que poner uno mejor para ver más la verdad, sino que simplemente son anteojos totalmente diferentes que nos permiten ver distintas zonas de un campo de saber, distintos objetos. Esa es la idea. Imagínense que entonces esto que plantea Foucault es totalmente contrapuesto a lo que dice Chomsky, porque Chomsky básicamente está diciendo más bien lo contrario, está diciendo, bueno, los individuos somos sujetos creadores, tenemos esquemas innatos, y en todo caso lo que sucede es que hay determinados factores externos que atentan contra esos esquemas o que nos reprimen o algo así. Que vamos a ver cómo justamente eso tiene mucho valor para entender la política y para entender el poder. ¡Poder! ¡Poder! Claro, un paradigma diferente, pero no solamente de cómo observar, sino de qué es lo que va a emerger para ser observado. ¿Se entiende? Es como una cosa más kantiana, más de condiciones de posibilidad, más que qué es lo que me permite ser visto y dicho en determinado momento. Para Foucault siempre en sus indagaciones se interesa pensar en qué momento histórico hay algo que puede ser pasible de ser dicho y de ser visto, ¿no? Algo que puede emerger en el régimen de los discursos y algo que puede ser visibilizado, descripto. Hay algo de ese orden. Bueno, no importa, recién estamos empezando. No entramos. A mí lo que más me interesa de esto es de la política. Bueno, él por eso critica la creatividad que para Chomsky es tan importante. Les unes sur les autres cachées. I think in part we're slightly talking in cross purposes because of a different use of the term creativity. In fact, acá me encantan los momentos en que los debates intelectuales empiezan, bueno, definir. ¿Qué es lo que entendemos por creatividad? No estamos usando las mismas palabras. Attributing to the concept
the notion of value that is normal when we speak of Al creativity. sistema That is, científico when you speak occidental. of scientific creativity, you're speaking Pelado que of además le the gustaba achievements que of lo Newton. fajen en los saunas. But in the context in which Le I've gustaba been el speaking about sadomasoquismo. creativity, it's a normal human event. I'm speaking of the kind of creativity that Ven que any ahí empieza a hablar, child, bueno, yo estoy hablando de creatividad en el sentido de un niño demonstrates cuando adquiere el when he is lenguaje, able to come to ¿no? grips with a new situation, describe it properly, react to it properly, tell us something about it, Datos de color. think about it in a new fashion for him, and so on. These are, I think it's appropriate to call those creative acts, but of course without thinking of those acts as being the acts Sí, of a Chomsky Newton. es como muy It's el chico the, que lower levels of es como creativity that I've been speaking of. si tuviese Now, 10 as far años as y what you hiciera said about colectas the sería Santi history of Maratea, science es is como un concerned, chico I think that's querible. correct El and otro se illuminating le and nota que tiene particularly demasiados relevant, in fact, pecados to the kinds encima. of enterprise that I see lying before us in psychology and linguistics and the philosophy of mind. That is, I Es think there are muy certain amoroso topics igual. that Labura para what the techo. word Chomsky press labura would para techo en este preside periodo. El during jopito, the, el jopito. scientific advances of the, say, past 2 centuries, century and a half. But now I think we can Ay, amo. Este es overcome trapero. those, ¿Le sacás los put anteojos? aside those limitations and forgettings, and to bring into our consideration precisely the topics that animated a good deal of the thinking and speculation of the 17th and 18th century, and to incorporate it within a much broader and Bueno, I acá think está la deeper, cuestión de que siempre science of Chomsky man quiere that will, salirse un poco de la perspectiva give histórica y fuller decir, bueno, en realidad algunas cosas que roles or podemos certainly decir not hope to, will not sobre hope la to be creatividad son condemned sobre el cerebro to such humano, sobre la notions as gramática universal, innovation sobre... and creativity and freedom and production of new Miren cómo lo mira. new elements of thought and behavior within some system of real schematism. Those are Vine por el concepts that I porro, think we can dijo come to grips Foucault. with. Je crois qu'entre ce qu'a dit M. Chomsky à l'instant et puis ce que j'essaie de montrer, il y a en réalité beaucoup de ressemblances. C'est-à-dire qu'il n'y a en fait de création possible, d'innovation possible. On ne peut, dans l'ordre du langage ou dans Esto es de l'ordre du 1971. savoir, produire quelque chose de nouveau qu'en mettant en Seferino un certain Reato, nombre ¿verdad? de règles qui vont définir l'acceptabilité ou la grammaticalité des énoncés, ou qui va définir, dans le cas du savoir, la scientificité Yo quiero un poco del des charme énoncés. Alors, de Foucault. disons en gros que les linguistes avant M. Chomsky ont surtout insisté sur les règles de construction des énoncés et moins sur l'innovation que représente tout énoncé nouveau. Es como que en sus manos l'audition, hay poderes, Et poderes puis, dans l'histoire des epistemológicos. sciences ou dans Oh, l'histoire de la mira pensée, este, mira este. On avait beaucoup plus l'habitude d'insister sur la création individuelle et on avait tenu à l'écart, on avait laissé... Está mirando la une disciplina, le está espèce mirando de el règles asado. communes, générales, qui sont en œuvre obscurément à travers toute découverte scientifique. Bueno, esto es muy toute importante, invention porque lo que le está diciendo es scientifique, mucho ou tiempo le même dimos de mucha bola innovation a las philosophique, creaciones, des al règles non individuo y no seulement estamos dando mais mucha bola a épistémologiques, aquellas reglas et qui caractérisent le que savoir justamente dan lugar a esas Perhaps I can try creaciones. to react to those comments Quiere reaccionar, within my own como framework videos in a de way that reacción. maybe will shed some light on this. How is it that we're able to construct Sí, any vayan kind of tomando scientific theory algo. at all? How is it that given a small amount of data, Bueno, él está it's possible obsesionado for como various ¿por qué scientists, unas pequeñas for various datos geniuses, even over a me long pueden period of permitir time, una to genialidad? arrive No at some sé, kind qué of sé a yo, la puta que theory, te at least in parió. some cases, that is more or less Eh, profound and more or less empirically adequate. No This is a traigan remarkable fútbol acá, fact. acá es cosas de And in fact, if intelectuales it were que no not the juegan al case that fútbol. these scientists, including the geniuses, if they didn't have Y built no into cogen. their minds somehow, obviously unconscious, specification of what is a possible scientific theory, Bueno, acá me then embola un this poco porque no inductive hablan de leap would política, certainly be entonces quite como impossible. dele. Just as if each child did not have built into his mind the concept of human language in a very natural way, in a very narrowing way, then the inductive leap from data to knowledge of a language would be impossible. So even though the
Bueno, a él le interesa mucho eso. ¿Cómo se da que justamente, o sea, para él el salto entre esos datos que se adquieren, que a los que está expuesto un niño, y ese sistema tan complejo del lenguaje, hay un salto que no se puede dar, un salto inductivo que tampoco puede generarse. Entonces tiene que haber algo más, tiene que haber algún esquema que organice todo eso. ¿Cómo que se colgó? No, no, no. ¿Se colgó? No, no se colgó. Ah. On the class of possible theories. And the fact that science converges and progresses, that itself shows us that such initial limitations and structures exist. That is, I don't think that scientific progress is simply a matter of accumulative addition of new knowledge. Bien, bien, bien. Bien, gracias, gracias. Estillo quiere parar el Estillo. El rubio tiene una gana de irse a la mierda. Et transformant les mêmes connaissances. Right. But I think that the explanation for that, so I think one can perhaps hazard an explanation. No, viene una... No, no. And oversimplifying. No. ¿Cómo mierda saco esto? Hi, my name is Gabriela Nico, and I specialize in traditional and digital portraits. No me chupan huevo, hermano. Besides of public Grossly, I really don't mean what I'm now going to say literally. It's as if, as human beings, a particular biologically given organism, we have in our heads. Y este nuevamente insiste la perra y seguía con estructuras innatas. Bueno, dejen de darme consejos, loco. It's because of this limitation, initial limitation in our minds to a certain kind of possible science. It's precisely that provides the tremendous richness and creativity of scientific Bueno, nuevamente él quiere explicar el conocimiento científico a partir de determinadas estructuras, limitaciones y rasgos vinculados por las estructuras cognitivas. A little bit of experience to a rich and highly articulated and complicated array of knowledge. It's precisely because of that the progress of sí, science, el momento de las instituciones en el que queremos llegar todos. Erratic and jagged and transformational character that you describe. And that doesn't mean that everything is ultimately going to fall within the domain of science. Quite the contrary. Personally, I believe that many of the things we would like to understand, and maybe the things we would most like to understand, such as the nature of man or the nature of a decent society or lots of other things, might really fall outside the scope of possible human sciences. Well, I think we have now two questions out of this statement. La gente está como un poquito embolada. Mr. Foucault, do you agree with the statement about a combination of limitation, fundamental limitation? Not a combination. C'est pas une affaire de combinaison. Il n'y a de créativité possible qu'à partir d'un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir. Bueno, acá esto es importante porque justamente siempre Foucault va a decir, yo puedo ser creativo y yo puedo ser libre a partir de una serie de restricciones y de reglas, que es justamente la concepción del poder que tiene Foucault, que es una concepción que no es represiva, después la vamos a ver. Si le système de régularité, de contraintes qui rendent possible une science, on ne peut pas les trouver ailleurs, en dehors même La cara está como... dans des formes sociales, dans des rapports de production. Acá aparece la cosa sana. Etc. Mais quand même, qu'est-ce que la raison pour vous de parler de temps à temps? Yo quiero que se pique un poco, que se empiecen a bardear. Du fin Claro, algo así, como el sistema lo que permite la capacidad de la agencia. Ça n'a pas de rapport avec ce que nous disons là. Je ne sais pas, parce que je pense à quand vous, je traite d'appliquer. Mirá la cara que te está como... à votre notion anthropologique.
Vous avez refusé déjà de parler sur votre propre créativité et liberté, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle a raison? Quelles sont les raisons psychologiques, je me demande? Mais quelles sont peut-être ça, c'est vous plus le important. demandez, mais moi, je bien. me Mais le quelles demande sont les raisons, ¡Se calentó! laissons-nous dire, plus objectives peut-être pour vous, votre conception de savoir, de la connaissance, de la science, pour refuser de répondre à des questions personnelles, n'est-ce pas? Ça a à faire quelque chose avec votre conception Le está haciendo de preguntas la société. personales. Alors, quand Sí, il y el a un 90% problème de la ici gente pour está vous, en plan, qu'est-ce que sont les bueno. raisons de faire un problème d'une question personnelle? Non, je ne fais pas du tout un problème d'une question personnelle, je fais d'une question personnelle une absence de problème. C'est-à-dire Muy que bien, me en encantó, toute me l'histoire encantó. traditionnelle Yo hago de la una pensée, pregunta personal una ausencia de un des idées et des problema. sciences, on s'est toujours posé le problème de savoir à quel âge Newton avait dû être sevré pour concevoir la gravitation universelle. ¿A quelle époque est-ce que Cuvier Bien, avait rencontré acá él está haciendo sa toda première esa, maîtresse está pour cuestionando todo pouvoir ese modo de finalement entender la découvrir historia del les fossiles, conocimiento, ¿no? O l'anatomie sea, comparée, cuando etc. lo Ce rompieron genre el orto a, no d'analyse, sé, enfin, que je o caricature, cuando, ce genre saquen eso, d'analyse, et je crois censuren. sans intérêt, Bueno, cuando se beaucoup peleó con plus la intéressant novia de tal, saisir les transformations tal d'un filósofo savoir Kant, por en ejemplo, général para escribir à tal cosa. l'intérieur Ese à la modo fois de du entender la historia de domaine la ciencia. général des sciences et également de ce domaine en quelque sorte vertical que constitue une société, une culture, une civilisation à un moment donné. Et quand on saisit l'ensemble de la transformation, à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit que les petits événements individuels de la vie du savant n'est pas important. Bueno, Opnieuw esto es verdwijnt en deze importante. laatste ¿Por qué? Porque quizás ahora, yo no sé, ustedes se habrán estudiado determinadas carreras en las que trabajan con determinados descubrimientos. En general, en todas las disciplinas están como las grandes figuras importantes que descubrieron teorías importantes o que descubrieron determinados artefactos tecnológicos, en fin. Y a veces en la historia tradicional era importante saber cuáles eran los avatares vitales de la persona para justamente poder explicar esas invenciones. Y eso es un poco lo que cuestiona Foucault y el tipo de historia del pensamiento y de los sistemas de pensamiento que él no hace. O sea, a él no le interesa pensar, bueno, a ver Marx, que cuando escribió El Capital, ¿qué le estaba pasando en su vida? Y no lo digo simplemente que le estaba pasando en su vida en el sentido de su fuero interno, sino también que muchas veces se sobreestima la importancia de determinados avatares vitales para justamente explicar avances del conocimiento, cuando en realidad lo que hay que pensar es cuáles eran las reglas, los estados del campo de saber, lo que podía ser visto, en fin, digamos. Esa es la idea y por eso es una mirada más cercana al estructuralismo, en el sentido de que la estructura determina los saberes, ¿no? de que el sujeto creador es un efecto más bien de las estructuras y no alguien que crea las estructuras. Si bien Foucault no fue necesariamente estructuralista, pero bueno, ahí hay como algunos elementos en común. Claro, la arqueología del saber es eso, o las palabras y las cosas. Es una historia del conocimiento de determinados momentos clave de la historia, en donde él intenta pensar cuáles son las grillas o las epistemes que se modifican. Pero no le interesa mucho cuál es la vida personal de los creadores, en dónde nacieron, qué hicieron, en dónde estudiaron. ¿No? Hay como una suerte de historia del conocimiento, no digo necesariamente sin sujeto, pero con un sujeto bastante aplacado, porque lo que importa es esas epistemes, ¿no? Esas estructuras, si se quiere, aunque él no habla necesariamente de estructura. Sí, es lo que le achacaba a Sartre, porque Sartre, digamos, tenía una gran... todo lo contrario, digamos, le daba mucha bola a la vida, a la conciencia. Entonces ahí claramente había una discusión. Bueno, no, pasa que esas estructuras efectivamente pueden ser creadas por individuos, pero en realidad son estructuras y grillas del saber que muchas veces ni siquiera son... Por ejemplo, el lenguaje. ¿El lenguaje es una estructura que creó un sujeto? Sí, lo creó una sociedad, un grupo de sujetos, pero digamos, el individuo, nosotros no creamos el español.
Nosotros recibimos esa estructura, ese lenguaje y esa serie de percepciones y de representaciones y hablamos. Y después podemos hacer alguna modificación, pero es esto lo que dice Foucault. Hacemos una creación dentro de unas reglas que nosotros no elegimos y que de alguna manera estamos inmersos en esa grilla. ¿Se entiende? Igual no es que Foucault es necesariamente estructuralista, pero bueno, acá un poco la discusión es esa. A mí no me interesa tanto qué carajo hacía de su culo Newton. Me interesa saber cuáles eran las condiciones en el campo de saber en el momento en el que Newton inventa o encuentra o articula eh, la teoría de la gravedad. Bueno, ustedes ya se ponen, ya de repente me quieren escribir un paper. Claro, y para Chomsky hay algo del orden de una estructura, pero es más bien un esquema innato que nos permite una libertad, una creatividad. Y lo que está diciendo Foucault es, bueno, no, esa libertad o esa creatividad no es algo innato, sino que en todo caso es algo que nosotros podemos ejercer dentro de una serie de reglas establecidas. Está muy bien, pudimos entender cuál es el núcleo del debate en este punto. Yo quiero que lleguen a la parte de las instituciones, estructura y camino. Pero eso es muy importante. Miren, yo estaba pensando hace poco con el tema de Néstor Kirchner, ¿no? Vieron que ahora hay como una suerte de un Néstor león herbívoro o un Néstor ultra antiprogre, por ejemplo, que yo no lo puedo entender, porque justamente me pidieron que la primera columna de la columna de la Inca en Twitch sea sobre progresistas versus peronistas. Y vieron que hay una cosa como de que de repente hay un montón de pibitos de 20 y pico que boludean feministas y que son reporongas y que construyen un Néstor como si fuese un antiprogre. Y no tiene un carajo que ver con la realidad histórica. ¿Y cuál es uno de los elementos que explican eso? No tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, pero en un punto sí. Que justamente Néstor en buena medida, además de ser un individuo, un carismático con sus características, un enfermo del poder y todas esas cosas que nos encantan tanto y que también han generado problemas, seamos sinceros, pero además de eso, fue un hijo de los tiempos, o sea, fue un producto o una emergencia que está muy vinculada con el post-2001, ¿no? Que está muy vinculada con ese tipo de discursos y de deseos y de fuerzas que hoy claramente estamos en retirada. ¿No sienten que estamos en una época bastante conservadora? Que incluso los que son, digamos, no de derecha están como un poco en plan medio conserva. Ay, yo siento eso, como que hay algo raro. El peronismo está pasando algo extraño. Bueno, sí, Mansur, pero no solo Mansur, ¿no? Es como una cosa, no sé, capaz que es una percepción. Pero lo veo un poco en esta cosa de los pibes peronistas y como muy antifeministas y muy basados y muy... No sé, debe ser porque me bardean a mí, entonces por eso yo me entero, pero reitero, esta cosa de que supuestamente Néstor era antiprogre, es un delirio, no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, si algo que quería hacer todo el tiempo Néstor era enamorar a la progresía o que no lo bardeen tanto, que lo comprendan o que, digamos, era un tipo que hablaba con José Pablo Feynman explicándole cosas, no le explicaba cosas a Duhalde, por decir. Entonces, bueno. Entonces sigamos. Esta es la diferencia, el diferendo fundamental entre Foucault y Chomsky con respecto al conocimiento, al individuo y al saber. Y recuerden entonces, como una suerte de síntesis, que Chomsky va por la estructura innata y Foucault más bien por una serie de reglas. Él no lo llama estructura, pero una serie de grilla, de reglas que habilitan la creatividad. Habilitan o, no sé, determinan, podremos decir. Uit zijn wetenschappelijke opvattingen afstevend op de politiek. ¿Qué es esta? Zijn politieke en wetenschappelijke inzichten mogen niet logisch uit elkaar voortvloeien, ze lopen wel degelijk parallel. Ah, no sabía que Néstor había intentado afiliar al PJ al Internacional Socialdemócrata. A Korn. No, chupame un huevo. No sabía eso. O sea, no lo inventó Alberto. A fundamental element of human nature is the need for
Bueno, acá viene la parte más política, donde dice, bueno, una cosa innata es que necesitamos un trabajo creativa, eh, que no nos limiten algunas instituciones coercitivas. It will follow that a decent society should maximize the possibilities for this fundamental human characteristic to be realized. That means trying to overcome the elements of repression and oppression and destruction Esto es fundamental. that O sea, exist in any existing society, ours, for example, as a historical residue. Now, a federated, decentralized, ay, yo cada vez que me hablan de descentralizado me llevo la mano a la billetera. Vieron que ahora con las cripto están con eso como descentralizado. Bueno, él es anarcosindicalista, ¿no? Eso es lo que él banca, sindicalismo, sin que dependan del Estado. Estamos hablando de Estados Unidos igual, ¿no? Sabemos que hay algunos problemas que son muy diferentes al nuestro. Pero está entonces esta lógica de que hay un impulso creativo de la naturaleza humana, un trabajo creativo, una libertad, que, que las instituciones, la sociedad, el capitalismo, están reprimiendo, oprimen, ¿no? O sea, acá es lo que Foucault llamaría mucho más adelante en Historia de la Sexualidad, pero hablando de la sexualidad, la teoría represiva del poder. O sea, esta idea de que el poder lo que hace es reprimir determinadas energías o impulsos que están antes en el ser humano. O sea, hay una anterioridad temporal y lógica evidente. Yo, por ejemplo, soy creativo, soy libre, me gusta garchar, y viene una institución o una serie de reglas, o el capitalismo o la sociedad que me oprime, que me reprime, que no me deja, que me censura. Esta es la idea que está planteando Chomsky con respecto a, por ejemplo, los trabajadores, y por eso él defiende el anarcosindicalismo. Y acá vamos a ver que Foucault le va a plantear otra cuestión que ya de avanzada se nota que no le gusta mucho esta teoría represiva del poder, porque él va a decir que en realidad el poder produce. No solamente reprime, sino que produce. Produce deseos, produce subjetividades, produce problemas, produce lo real. O sea, el poder produce lo real. Y por lo tanto, como podrán imaginar, salir del poder es bastante más distinto y intrincado que simplemente destruir lo que me oprime. Que yo estoy bastante de acuerdo igual. Aunque él tampoco dice que el poder no reprime. Sí, reprime, pero no es su función esencial. Eso es lo que va a decir. Entonces vamos a ver qué es lo que él plantea con cierta ironía ante Chomsky. Moins avancé, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable. Y esto también es muy Foucaultiano. Él nunca quiso proponer una sociedad ideal, definirla. De fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorat. Esto es fundamental, quiero que le presten atención. La police, l'armée. Ahí está haciendo una crítica a la izquierda intelectual francesa. Transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas.
On sait bien que Bueno, l'université. ¿por qué esto es fundamental y es tan importante para nosotros? Vieron que en Argentina, algunas zonas del trotskismo, por ejemplo, y toda esta cosa libertaria, por supuesto, hay una concepción del poder como un sinónimo a los gobiernos, el poder político, ¿no? Y a veces se abre al Estado. La policía, esas instituciones que mencionó. La concepción de poder, lo que va a decir Foucault, es que en realidad no se trata solamente de esas zonas del poder que claramente son poder político, los gobernadores, el presidente, la policía. Él va a plantear que hay otro tipo de instituciones que también ejercen un poder político que tienen que ver justamente eh, con el poder ante la población. Y eso es muy importante porque hasta el día de hoy no veo a nadie chateando. Se fueron. Bueno, eso es muy importante porque justamente si algo podemos ver en la actualidad es que la gente en general no siente eso, no siente que hay esas instituciones como la universidad de la que va a hablar u otro tipo de instituciones son instituciones, está bien, son instituciones políticas y que tienen una gran importancia para sostener el orden social, porque en definitiva es eso lo que le preocupa a Foucault. Como le interesa una concepción del poder productiva, que produce lo real, que produce el ordenamiento social, entonces le va a interesar, bueno, qué tipo de agentes, de instituciones, de disciplinas hacen que ese orden social se mantenga, ejerza determinada marginación de determinados grupos y de otros no, y asegure las relaciones de poder o el lugar dominante de otros grupos, y eso no es solamente de clase en Foucault, como ustedes sabrán. Entonces esto me parece muy importante, porque me parece que justamente a veces incluso en la propia izquierda hay una idea muy estadocéntrica del poder. Y esto también discute mucho a el Boludash como, bueno, no los voy a mencionar, pero hay muchos que llevan a Foucault por el molino de es liberal, es neoliberal. Y Foucault en realidad acá está criticando claramente esta idea de que el poder es igual al poder político tal y como se lo entiende, o al Estado, Foucault nunca va a decir que el Estado es el que sostiene el poder que genera las dominaciones en primer lugar. Eso es una gran diferencia, por ejemplo, con Althusser. Bueno, esto a mí me parece buenísimo y me parece bastante actual. D'une façon générale, La tout le universidad, por système ejemplo. scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine Bueno, classe esto no lo puede sociale decir un neoliberal. et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. De Quelque uva. chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres. La psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. Bueno, creo que La me fui en la justice, cámara, pero sigo aquí. Bon. Et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, ¿Y c'est cómo hago de para... Esperen critiquer que... A ver si puedo hacerla andar. No, hoy estamos... Quedé como... Bueno. Está bien, llenen las copitas mientras yo pongo la cámara de nuevo. Ahí está. Creo. No, sigo ahí. No me hagan un meme, hijos de puta. Esperen que no encuentro el... Bueno, quedé así. Me parece que no lo voy a poder acomodar, chicos. Está re dura. Eh, no sé cómo hacerlo. A ver.
No sé, chico. Chico, ayúdenme, chico. Chico. Se me desconectó y ahora lo volví a conectar, pero ¿qué tengo que hacer? A ver, tienen razón. Bueno, no sé cómo se hace esto, chicos. ¿Qué quieren que les diga? A ver ahí. ¡Jeje! ¡Vamos, la vieja chota! ¡Vamos! No tengo 40 años, hijo de puta. ¿Quién es ese? Memeconen, hijo de remil puta. Me faltan 5 años para los 40. Bueno, entonces, ya está, vieja chota. Vamos, vamos, Luana Volnovich. Mandá, anda mandando los trámites. Bueno, entonces, sigamos con esto que está diciendo Foucault, que es fundamental. Pero entendimos hasta ahora cuál es la gran escisión en el pensamiento de estos dos autores. Tenemos, por un lado, Chomsky diciendo, no, los seres humanos tenemos estructuras innatas, y hay una creatividad, una libertad que los poderes se están reprimiendo y nosotros nos tenemos que sindicalizar anárquicamente para poder justamente luchar contra todo eso. Y Foucault le está diciendo, no, en realidad la cosa es más compleja. El poder no solamente es represivo, sino que además del poder político que vos señalás que está malvado con los trabajadores y cacatá, no es el único poder que ordena lo social. Entonces le está diciendo, se está preguntando, ¿qué hace, vieja pelotuda? Entonces le está diciendo, por ejemplo, la universidad, que parece un lugar de transmisión del saber, del conocimiento, etcétera, es también un lugar que excluye a una clase social, que le da preeminencia, en fin. Le jeu des institutions apparemment les plus neutres et Bien, les plus natural. indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite Acá à hay donner una le propuesta. profil et la formule de la société future, sans avoir Sí, hay algo de bien Bourdieu. fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchiste. Yes, I would certainly agree with that. Not only in Drop the fucking mic. ¡Ah! Lo amé. one Y se acomodó. and the one which I was discussing to try to create Así. the vision Así. of a future Bueno, just ¿entendieron lo que le dijo Foucault? Le dijo, another task básicamente, is to mientras este understand intenta very defenderse, clearly the nature of power and oppression and que terrorism si vos no in criticás esas formas de society. violencia política que generan estas instituciones, por ejemplo, Institutions you tenés el mentioned, problema de que se te as puede well volver a as reconstituir the estas central relaciones de poder aún institutions en of otra the sociedad industrial nueva society, y namely diferente. the economic, commercial, and financial institutions, in particular, in the coming period, the great multinational corporations. Bueno, acá está bien lo que dice igual. Physically tonight. Opa. Are the basic Shade. institutions of oppression and coercion and autocratic rule that appear to be neutral. After all, they say, well, we're subject to the democracy of the marketplace. Miren, ahí ya Still, estaba I think discutiendo la it would cuestión be a del great mercado. shame to lose or to put aside entirely the somewhat more abstract and philosophical, if you like, task of Se cambió. trying to draw the connections between a Bueno, acá él vuelve a insistir que es importante hablar de algunas de las cuestiones de la naturaleza humana. ¿Por qué se me cambió esta mierda? concept of human nature that gives full scope to freedom and dignity and creativity and other fundamental human Bueno, characteristics. hacé lo que te Relates quiera, that mamita, to, total. Some notion of social structure in which No those sé. properties Sí, are dijo, bueno, realized ya and está, make listo. meaningful Estos human faloperos life que están en take place. carnaval mirando esto. And in fact, if we are thinking of social transformation or social revolution, though it would be absurd, of course, to try to draw out in detail the Sí, Foucault mirándose las uñas con un nivel de reina. know something about where we think we're going. Bueno, él de alguna manera defiende las cosas que ha pensado.
y que plantea... A ver, no es un boludo, lo que pasa es que yo creo que también lo que pasa con Chomsky es que tiene bastante... Bueno, date la puta que te parió. Que tiene bastante disociado su teoría, justamente, que habla de esquemas innatos, y su Si vous crítica dites política, que que es más específica quizás. il existe une certaine nature humaine, que cette nature humaine n'a pas reçu dans la société actuelle les droits et les possibilités qui lui permettraient de se réaliser. C'est bien ce que vous avez dit, je crois. Et si on admet cela, est-ce qu'on ne risque pas de définir cette nature humaine à la fois No puedo, idéale chico. et réelle, cette nature humaine cachée et réprimée jusqu'à présent, est-ce qu'on ne risque pas de la définir dans des termes que nous empruntons à notre société, à notre civilisation, à notre culture? Je vais prendre un exemple qui est un peu caricatural, mais le marxisme d'une certaine époque. Aparece à la el fin du marxismo. 19e, au début Bueno, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Y esto también es muy importante y después ha sido criticado, pero para mí tiene razón. Que está diciendo, a ver, cuando estamos hablando de naturaleza humana, ¿cuáles son nuestras garantías de que no estamos en realidad hablando de determinadas características culturales que tienen que ver con Occidente, que tienen que ver con determinada clase social, y las estamos eligiendo en una suerte de universal? Y eso es una pregunta muy interesante y me parece que muy atinada, ¿no? Digamos, cuando estamos hablando de naturaleza humana, ¿qué tipo de valores y qué tipo de aptitudes y expertise estamos planteando que pretendemos que sean generales para cualquier cultura, que sean universales, pero que en realidad a veces pueden tener el problema de que no están siendo universales, de que son una contingencia que se eleva al plano de lo universal? Entonces ahí pone el ejemplo de el début marxismo. du XXe siècle. Le marxisme admettait en effet que dans la société capitaliste, l'homme ne recevait pas toutes ses possibilités de développement et de réalisation, que la nature humaine était effectivement aliénée dans le système capitaliste. Et le marxisme rêvait d'une nature humaine enfin libérée. Or, cette nature humaine, quel modèle utilisait-il le marxisme de cette époque-là, du 19e, du début du 20e siècle? ¿Por qué Quel retroceder? modèle utilisait-il pour la concevoir, pour la rêver? C'était en réalité le modèle bourgeois. Ah, bien. Le marxisme a considéré qu'une société heureuse, c'était une société qui faisait place, par exemple, à une sexualité de type bourgeois, à une famille de type bourgeois, à une esthétique de type bourgeois. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que c'est comme ça que ça s'est passé en Union soviétique, Mira, où sous Poutine. prétexte de réaliser une société où l'homme réaliserait enfin sa nature, on a reconstitué une espèce de société à la fois réelle et utopique qui est transposée de la société bourgeoise du XIXe siècle. De sorte que, est-ce que la notion de nature humaine, vous-même, en commençant, vous reconnaissiez Bueno. qu'on ne savait pas très bien ce que c'était. ¿Cuál es la... que claro, eso quiere decir. ¿Qué es lo que está diciendo? Me encanta porque cada vez que termina Foucault, igual me lo voy a poner para que vean la reacción. Cada vez que termina Foucault es como que mira cómo te la puse, tiene un gesto de ese orden. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Foucault? Está poniendo el ejemplo del marxismo, ¿no? Está diciendo, bueno, digamos, una gran crítica del marxismo es que el humano, el sujeto, en general, está constituido a partir de una visión que es justamente el vinculado con la sociedad burguesa. Entonces, la moral burguesa, la sexualidad burguesa, todo eso es lo que constituye lo humano, ¿no? Y justamente realiza una crítica de la Unión Soviética en que justamente fue una sociedad utópica totalmente diferente en términos de su modo de producción, pero que luego reconstituyó algunas de las características de la sociedad burguesa del siglo XIX. Entonces eso es lo que está planteando el chabón. Está diciendo, bueno, cosas que ya sabemos, ustedes sabrán, con el tema de los homosexuales, etc. Entonces eso es lo que está diciendo, es eso, es que cuando hay una idea de la naturaleza humana, en general se está definiendo esa naturaleza humana con ciertas características que son las características de determinada, por ejemplo, en este caso del marxismo, clase dominante, que es la burguesía, ¿no? Es el Dibu Martínez de la filosofía, acá está muy Dibu Martínez. Une esthétique de type bourgeois. Miren. Et c'est d'ailleurs tellement vrai
que c'est comme ça que ça s'est passé en Union soviétique, où sous prétexte de Y está un réaliser poco así une como debe société haber où fumado l'homme algo. réaliserait enfin sa nature, Y Coso está on medio a hinchado a la pelota, reconstitué ya se quiere une ir. espèce de Se cansó société de que lo à la fois atiendan. réelle et utopique qui est transposée de la société bourgeoise du XIXe siècle. De sorte que, est-ce que la De notion sorte de que- nature humaine, vous-même, en commençant, vous reconnaissiez, je crois qu'on ne savait pas très bien ce que c'était que cette nature humaine. Alors, est-ce qu'elle ne risque pas de nous induire en erreur? Vous savez que Mao Tse-tung parlait de nature humaine bourgeoise et de nature humaine prolétarienne, et il considère que ce n'est pas la même chose. Well, you see, I Esto está muy bueno, porque le está diciendo que Mao justamente hablaba de una naturaleza humana proletaria y una naturaleza humana burguesa, que eran totalmente diferentes, ¿no? Esta idea. A mí lo que me mata, en términos generales, es, sí, tiene como, a ver, hace algo así, capaz que el Porretti, es que Chomsky es como una suerte de... Foucault es como una suerte de... Es filoso, vieron que ese es el adjetivo que lo caracteriza, es filoso. Es como, era un pensador filoso. Sus gestos, sus afirmaciones, era como... ¡Sa! 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 Y este es como un pequeño quesito por salud que está ahí y que dice, bueno, en realidad yo lo que quise hacer, yo quise aportar algo de otro lugar. Es como... Y el otro... sa, 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 sa. Bueno, eso me encanta el nivel de disparidad que hay, porque el otro es como un vampiro francés dispuesto a chuparse toda la sangre cognitiva de este hombre, y este es como un pequeño virgen, de Virgin versus The Chad, que está ahí como, bueno, yo traje algo para aportar, no sé, es mi opinión. in the intellectual domain of political action, Ah, that is, the miren domain esto. of trying to construct a La vision cara. of a just and free society on the basis of some notion of human nature. In that domain, we face the very same problem that we face in immediate political action. For example, to Oh, be qué quite grande. concrete, Qué grande Juan Grabois. a lot of my own activity really has to do with the Vietnam War, and a good deal of my own energy goes into civil disobedience. Oh, ella Civil empezó, disobedience, yo estuve en contra de la guerra de Vietnam y me llevaron preso. is an action undertaken in the face of of considerable uncertainties about its Sí, se está effects. sacando el... For example, it threatens se the mira las social uñas. order in ways which, let's say, one might argue, bring on fascism. That would be very bad for the. A for Foucault America. también, lo corrieron por la peatonal, haciendo protesta, So por... there's a danger. Déjame de that joder. is one danger in undertaking this concrete act. On the other hand, there's a great danger in not undertaking it. Namely, if you don't undertake it, the society of Indochina will be torn to shreds by American power. Como And ven, in acá the ya también face of está those muy interesado en uncertainties, one política has to choose a internacional course of action. Well, similarly, in the y intellectual de una domain, mirada crítica a Estados Unidos. one is faced with the uncertainties that you correctly pose. Our concept of human nature is certainly limited, partial, socially conditioned, constrained by our own character defects and the defects and the limitations of the intellectual culture in which we Se lo exist. quiere comer. Yet at the same time, it's of critical importance that we have some direction, that we know what impossible Bueno, acá goals hay we're algo trying muy to yaqui que achieve igual a mí me if gusta we mucho, hope que es esta to cosa de, bueno, pero achieve some of necesitamos the como possible goals. plantear And that que hay means that una we have to be naturaleza bold humana enough y que hay to una liberación, speculate porque eso nos va a dar un objetivo y create no solamente social criticar, theories on sino the basis plantear, of bueno, partial qué knowledge tipo de while sociedad remaining very queremos open y qué tipo de país to the, queremos y todo uh, eso. strong possibility, in fact overwhelming probability, that at least in some respects we're very far off the mark. Sí queda como diciendo, tengo hasta ahí, profe. To go on a little bit further on this problem of strategy. So, for example, Sí, hay una biografía, something like population hay una que se llama Las vidas de Foucault to fill in your y hay papers otra que and se so on. llama... So this you would call, if you are not filling in your paper, civil disobedience. Right. Now, I would be a little careful about that because Las vidas de Foucault...
going back to Y hay some very otra, important point that Mr. Foucault no me made, acuerdo cómo se llama, one creo does que se not llama Foucault. necessarily allow the state to Esas define biografías what están is buenas. Lo que legal. pasa es que había una The que era state más has the power forra, to enforce a certain que no me acuerdo concept si of era what Las is vidas legal, de Foucault, but power doesn't que era que imply como contaba justice cosas or que, correctness. no sé, como era más So the forra, state may más define vieja something as chusma. civil disobedience and may be wrong in Y doing hay so. otra que estaba un poquito For mejor. Y example, después in hay the una United biografía States, más intelectual, pero esa the es medio un poco state más pesada. defines it as civil Yo disobedience diría Las to, vidas de Foucault. let's say, derail an ammunition train that's going to Vietnam. And the state is wrong in defining that as civil Bueno, ahí él disobedience está hablando de, because de it's legal sus and actitudes proper and should be done. desobediencia Proper civil, to que es algo carry muy out interesante y actions muy that would lindo de la prevent cultura criminal acts of the norteamericana, state, que lo toman creo que de just as it's Emerson. proper to Eh, violate a traffic ordinance in order to prevent a murder. y que, If I bueno, was él standing la at the llevó a street cabo corner and para the protestar en traffic contra de light was Vietnam. red, let's say I was standing in my car and I drove across Foucault está the emboladísimo. traffic light to Tiene una prevent gana de somebody from, salir let's say, machine gunning a con un group of people. Of course, veinteañero de that's los not Países violation of Bajos law. It's an y appropriate darle proper murra action. hasta las 4 de la No sitting mañana. judge would convict you for such an Los action. senderos de Foucault de Thomas Abraham, sí, Similarly, a puede good deal ser. of what A mí the Thomas state Abraham me parece medio un authorities torro, define pero as civil disobedience está is bien. not really civil disobedience. In fact, it's legal, in fact, obligatory Pasa que los senderos de behavior Foucault me parece in que habla más violation también of de the la obra, commands of the state, no solamente de la which may or vida. may not be legal commands. Esperen que me voy So a one has to be fijar rather porque careful creo about que era... Oh, about calling things illegal, I think. Oui, mais alors là, je voudrais vous poser une question. Quand vous, aux États-Unis, lorsque vous faites une action franchement illégale, Which I regard as illegal, not just the state. no, when the state's an But the action state that regards the as illegal. state considers as illegal. Yeah. Est-ce que vous faites cette action parce que vous la trouvez I understand. juste Yeah. en vertu d'une justice idéale, ou bien est-ce que vous la faites parce que Yeah. la guerre de classe Yes. la rend utile et nécessaire? Well, Est-ce que vous vous référez à une justice idéale? Voilà again, le problème. very often, when I do something which the state regards as illegal, Sí, I regard estoy it as tratando legal. de... Me quedé I colgado. regard the tratando state de- as criminal. Alors, But in some instances, that's not true. That is, let me be quite concrete about it and move from the area of class war to imperialist war, where the situation is somewhat clearer and easier. Take international law, a very weak instrument as we know, but nevertheless it incorporates some rather interesting principles. Well, international law in many respects... Hay una que se llama Michel is the Foucault de instrument of the Didier powerful. Eribon, That is, de international Didier law Eribon. permits Hay much otra de too wide a range Paul of Beine que se llama international Foucault, Pensamiento y forceful Vida. intervention in support of existing power structures that define Ah, creo que era la de themselves as Didier states Eribon. and against Michel the Foucault. interests of masses of people who happen to be organized in opposition to states. Y después But, hay otra que se llama in Las vidas fact, de Michel international law is Foucault. not solely of that kind. And in fact, there are interesting elements of Con esas international law, tienen. let's say embedded in the United Nations Charter, which permit, in fact, I believe, require the citizen to act against his own state in ways that the state will Bueno, él ahí está falsely explicando qué es lo regard que as criminal. significa la But desobediencia nevertheless, he's civil acting legally, con respecto al because international Estado. law also happens to La cara. prohibit the threat or use of force in international affairs, except under some very narrow circumstances, of which, for example, the war in Vietnam Y están is hablando un not poco one. de qué es lo legítimo, Which lo means that ilegítimo, in la a particular violencia. case Igual acá of, me perdí porque let's no say, sé the si me Vietnam interesa War, the one that demasiado. Lo que me interests me mata most, es que Foucault ya está the como en American otro state plano. is acting in a criminal capacity, and people have the right to stop criminals from murdering people. Just because the criminal happens to call, Foucault es nosotros. to Está call como... your action illegal when you try to stop him, that doesn't Me mean it aburro, is Mauro. illegal. I mean, a perfectly clear case of that is the present case of the Pentagon Papers in the United States, which I suppose you know about. Reduced to its essentials and forgetting legalisms, what is happening is that the state is trying to prosecute people for exposing its crimes. That's what it amounts to. C'est donc au nom d'une justice plus pure que vous critiquez. Lo está como fonctionnement curando de la una justice. manera. Parce que c'est pour moi, si vous voulez, important de savoir ça, parce que nous avons actuellement en France un débat sur le problème de la justice et à propos de l'institution d'un tribunal populaire à propos de la justice. Vous connaissez le problème des... Et un certain nombre de gens Bueno, esto también es importante. Creo que con esto podemos cerrar. pensent Que que pour faire actuellement la critique du système pénal en France ou pour faire la critique de des pratiques policières, de la manière dont la police se conduit, il faut faire une sorte de tribunal
qui, au nom d'une justice idéale, Bueno, esto es lo que lo estaba apurando desde hoy. Le estaba queriendo preguntar a Chomsky si él se ponía al Estado, a Estados Unidos, en nombre de una justicia pura, superior, diferente. Entonces, lo que le está diciendo es que en Francia hay una discusión en la que justamente, por ejemplo, Sartre y otros izquierdistas dicen, bueno, para que no haya determinados crímenes, para que no haya una justicia injusta, lo que tiene que haber es como una suerte de tribunal superior diferente que dirima sobre la justicia, ¿no? Un tribunal, por ejemplo, marxista o revolucionario que pueda dirimir sobre el tema de la justicia. O sea, por eso lo apuraba tanto a Chomsky. Y Foucault le está diciendo, que efectivamente está en su salsa porque son cosas que estudia, está diciendo no hay que referir a una justicia ideal. A la justice idéale que le tribunal serait censé appliquer, vous vous référez en fait à un certain nombre d'idées de justice qui ont été formées à notre époque par un certain groupe d'individus qui sont eux-mêmes, malgré tout, d'une façon directe ou indirecte, les produits de la société dans laquelle nous nous trouvons. Il faut attaquer les pratiques de la justice, il faut attaquer la police, il faut attaquer les pratiques policières, mais en termes de guerre et non pas en termes de justice. Bueno, y acá, con esto podemos ya cerrar, nuevamente hay algo que se conecta con lo que decía del poder. O sea, lo que está diciendo es, no se puede atacar a la policía o a la justicia existente en nombre de una justicia ideal, de una justicia pura, de una justicia diferente, sino en términos de guerra. Esto es, en términos de distintas perspectivas que entran en pugna entre sí. No hay una justicia ideal más allá de las contingencias o de los intereses específicos, sino que hay en todo caso otro tipo de contingencias porque esa justicia que se pretendería ideal también sería una justicia a partir de determinadas reglas que crearon determinados sujetos históricos determinados en el tiempo y que quizás en algún momento justamente se puedan revelar como igual de contingentes que cualquier otro. Entonces por eso él propone el modelo de la guerra. Pero el modelo de la guerra es que justamente no hay ni un juez, ni un rey, ni un principio ideal que arbitre entre los conflictos, sino que son distintos agentes que están en un mismo plano de inmanencia, por decir de alguna manera, y que se pelean entre sí, que discuten entre sí. Y por eso lo estaba corriendo a Chomsky. Le estaba diciendo, vos estás en contra del Estado norteamericano, pero lo estás haciendo no porque estás en nombre de una justicia ideal, sino porque lo estás haciendo a partir de determinado modelo de la guerra que tiene que ver con que vos te opones como un sector de la población, porque haces una crítica del imperialismo, o sea, estás dentro de las relaciones de poder. Esa es un poco la idea. That you're fighting a just war, to bring in a concept from another domain. And that, I think, is important. If you thought that you were fighting an unjust war, you couldn't follow that line of reasoning. And the only, acá van a seguir discutiendo. Yo ya creo que dije lo que me interesaba decir. Sí, es verdad, por supuesto, hagamos una justicia pura ideal o seamos realmente justos, es mucho más vendible y mucho más políticamente agradable que somos contingentes. A ver, esto es algo, y con esto voy a cerrar y de paso vamos hablando un poquito más juntequis. A ver, igual voy a ver si puedo encontrar un momento en el que Foucault esté haciendo magia. A ver ahí. Précisément d'un pouvoir de classe en général. Car le prolétariat... That is the further justification. Ça c'est la justification, mais pas en termes de justice, en termes de pouvoir. ¿Ven? Ahí está, de nuevo. Uno no habla en términos de justicia cuando quiere suprimir, por ejemplo, la diferencia de clases, sino en términos de poder. Acá es la gran cuestión, ¿no? Pas en termes de justice, en termes de pouvoir. Cuando no haya más clases sociales, el final va a ser... No, Leninist or whatever you like would dare to say we have a right to take power, let's say we, the proletariat, and then throw everyone else into crematoria, let's say.
I mean, if that were the consequence of the proletariat taking power, of course it would not be appropriate. The idea is, and as for reasons I mentioned, I'm skeptical about it, that a period of violent dictatorship, of perhaps violent and bloody Esto es dictatorship, is importante. justified because that will mean the submergence and termination of class oppression, a proper end to achieve in human life. Mais il me semble que de toute façon, la notion même de Ahí, justice la- fonctionne à l'intérieur de la société de classe comme revendication du côté de la classe opprimée et comme justification du côté de la classe oppressée. I don't agree with that. Et dans une société sans classe, je ne suis pas sûr qu'on ait encore à utiliser cette notion de justice. Well, Bueno, esto es muy importante. Porque básicamente la discusión es, vieron que para Chomsky es muy importante la cuestión de la justicia, Y lo que está haciendo Foucault es que justamente la justicia no es nuevamente esta instancia pura e ideal, sino que está dentro de un juego de relaciones de poder en las que la burguesía o determinada clase dominante usa la idea de justicia para justamente sostenerse en el poder y también los oprimidos usan la idea de justicia, por ejemplo la justicia social en el peronismo, para cambiar esa situación. Entonces está diciendo, bueno, en realidad en una sociedad sin clases, por ejemplo, ya no sé si existiría la idea de justicia. Esto básicamente lo interesante es que la gran pelea de Foucault, la gran discusión es, bueno, no existe algún estrato ideal, si se quiere, o no sé, kantiano, o un principio que pueda justamente salirse de las relaciones de poder y de las jerarquías y las dominaciones. Esa es un poco la idea, que un poco también tiene que ver con esta cosa de Foucault, que hacía incluso al inicio con esto de llevar a un momento histórico, que es decir, bueno, en qué momentos determinadas nociones se ponen a jugar y qué función cumplen. ¿No? Y que siempre hay una contingencia y que siempre hay algo que está bastante atado a una determinación, ya sea una determinación de poder o una determinación del saber. Es esa la idea. Como podrán ver, igual los dos son izquierdistas y nadie está diciendo nada, pero hay como una cosa ahí entre esta idea más yanqui y en un punto un poquito más ingenua, si se quiere, de creer que hay una justicia ideal, de que hay una sociedad ideal y qué sé yo, y esta cosa quizás más francesa o más sospecha de decir, bueno, en realidad la justicia no es ni pura ni ideal, sino que hay el modelo de la guerra y las relaciones de poder. Y acá quería conectar, ¿se fueron? Ya se fueron a la mierda. Pero ya me voy, dejo de hablar. Pero quería conectar con esto de la cuestión de que es muy difícil hablar en estos términos. Vieron que en general cualquier tipo, y cada vez más, cualquier tipo de reivindicación política para que funcione, para que prenda, para que digamos, tenga un montón de adhesiones, es que sea todo lo que está bien. Vieron que todo lo que está bien es lo que garpa. Entonces, es como el ambientalismo, el feminismo entendido como desconflictualista, no sé, como que hay como grandes ideas y grandes prácticas políticas que por supuesto son muy, que las banco ni hablar, pero hay como una tendencia a que no hablemos de relaciones de poder. Es como vieron que el feminismo muchas veces como que se preocupa mucho en decir algunas feministas, bueno, pero en realidad nosotros queremos el bienestar de todo el mundo y en realidad todos vamos a ser más felices y está bien, sí, pero en un punto también hay una discusión de relaciones de poder y en realidad también un poquito de sangre va a correr, sangre simbólica por supuesto, pero esta idea, ¿no? De que en general las emancipaciones son para que todo el mundo sea feliz y esté igual y nadie pierda nada de lo que ya tiene. No. Entonces reivindico un poco la idea de, claro, el feminismo liberal o la cosa esa un poco lavadita o como que a veces un poco yo siento que algunas causas, tal y como la piensan, por ejemplo, algunos influencers, rozan un poco la antipolítica, ¿no? Como que hay una cosa de que hay gente que es todo lo que está bien y en general hay gente que no está dentro de ningún partido y que políticamente no se define o no se proclama de ningún lugar, porque en realidad está a favor de las causas buenas y no a favor de, digamos, no está manchado con ninguna contingencia, ni interés, ni cálculo. Entonces me parece que esa...
esa retórica bélica de Foucault, que por supuesto le viene en buena parte de Nietzsche, no está mal, está bastante bien, porque sí, hay un poco, o sea, es muy lindo lo que hace Chomsky y puede ser muy seductor hablar de justicia y de valores positivos y que nosotros somos el lado bueno de la luna, pero también me parece que esta mirada de Foucault me interesa un poco más, porque es como, bueno, no, en realidad esto es una cuestión de contingencia, de luchas y de legitimidad y de jerarquía. Y yo no quiero simplemente tener una sociedad justa, una sociedad libre. Lo que yo quiero es que me des lugar en ciertos lugares en los que no me das. Y lo que yo quiero es tener un mismo sueldo que lo que tiene un tipo, por ejemplo, ¿no? O sea, contingente, egoísta, modelo de la guerra, lo que quieren los pibes. Bueno, me parece que eso ha sido todo. Esperen que voy a detener la grabación. Claro, el debate sobre el aborto es un buen ejemplo sobre esas tensiones, porque vos te tenés que encontrar